Y amigas de toda la comunidad jurídica, hoy día vamos a tener el curso a cargo del doctor Roger, quien es magíster en Derecho Civil y Comercial y candidato a doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad San Martín de Porres, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. También es presidente del Instituto Peruano de Derecho Civil, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y del Instituto Brasilero de Derecho Contractual. Y es fundador del Estudio Vidal Abogados y árbitro en controversias comerciales y contrataciones estatales. Adelante, doctor Roger. ¿Qué tal, José Luis? Muchas gracias. Primero quisiera saber si se me escucha bien. Sí, se lo escucha perfecto. Bien, en primer término, agradezco a todos los participantes de este curso de contratos y en segundo lugar también me permito dar un grato saludo, ¿no?, a algunos abogados, colegas, estudiantes y en general a todas las personas que están participando. Bien, en estas tres clases vamos a dividirlo de tres formas, ¿ya? En la clase del día de hoy vamos a hablar de teoría general del contrato, vamos a hacer el comentario de las cláusulas contractuales más importantes y algunos comentarios del contexto contractual peruano actual. La clase 2 y la clase 3 lo vamos a enfocar netamente a casos prácticos, y cabe resaltar que esos casos prácticos van a ser algunos que son reales y que por un tema de confidencialidad tenemos que modificar el nombre de las partes que ya se encuentran en fase judicial o arbitral o se encuentran en trato directo, ¿no? Para ver si se puede renegociar el contrato. Pero sin embargo, por favor les pediría que si tienen dudas que lo puedan estar comentando, pero las clases que se van a dar son criterios que uno tiene de manera personal en su experiencia docente, en la experiencia de abogado y en la experiencia que tengo como árbitro, porque sin embargo uno podría estar de acuerdo o no en criterios o posturas, y esto es lo más importante del derecho, ¿no? De que la opinión que uno tenga no sea la única y en general uno pueda tener muchas opiniones. Pero a ver, empecemos. Por favor, José Luis, para compartir pantalla. Bien. A ver, vamos a abordar estos tres temas en el corto tiempo que tenemos. Vamos a esperar que lo logremos. Teoría general del contrato, acuerdos contractuales preventivos y respecto a algunos comentarios del contexto actual vigente. Bueno, recordemos siempre que la autonomía privada va a ser el instrumento más importante del derecho civil para que los contratantes, los privados, de manera libre, espontánea, podamos autorregular nuestros intereses contractuales. De por sí el contrato es una operación económica que va a buscar la máxima eficiencia y la generación de riqueza. Pero sin embargo, siempre es importante recordar que el contrato es un acto jurídico oneroso, que es esencial que mi contraparte exprese el consentimiento o la aceptación de todas las cláusulas, pactos o acuerdos establecidos en el contrato. Asimismo, mi libertad de contractual es amplia. La única limitación viene a ser la prohibición expresa que se encuentra en el contrato por mi contraparte y las prohibiciones que establece el sistema jurídico peruano. Llámese esto la nulidad virtual. Recordemos que el título preliminar del Código Civil, en el artículo 5, regula lo que se llama, ¿no?, la nulidad virtual, que es la nulidad respecto a aquellos actos que vayan en contra del orden público, las buenas costumbres. En consecuencia, eso es una nulidad ipso iure. Por otro lado, siempre es importante recordar que la autonomía privada tiene que ser ejercida de manera amplia y completa. Y cuando uno dentro de la negociación o la ejecución del contrato observa que hay un truncamiento, hay alguna limitación, alguna imposición a esa autonomía privada, deberíamos de oponernos y reclamar en su momento. Es esencial siempre partir como este principio que se encuentra en cualquier sistema jurídico del derecho civil. Por otro lado,
y viene a ser un principio que se encuentra en debate durante estos meses de pandemia que todavía sigue vigente, los efectos económicos, sanitarios que está causando el COVID-19, la fuerza obligatoria del contrato. No podemos concebir una sociedad, un país donde los contratos, díganse, fijados en plazos, fijados en ciertos parámetros, o en prestaciones determinadas para que se puedan pagar o cumplir en determinado tiempo y forma, no puedan ser cumplidas. En principio, todos deberíamos defender el pacta sunt servanda. No podríamos entender un sistema contractual donde el contrato, una vez de firmado y ejecutado, no sea de cumplimiento obligatorio. Es así que en un primer momento vamos a ser bastante radicales en defender el pacta sunt servanda, porque es esencial que la fuerza obligatoria del contrato sea cumplida a rajatabla. Esto lo digo ahora, lo vamos a ver en la parte final, algún criterio personal. Por otro lado, recordemos también la importancia del principio de la buena fe. La buena fe en esta etapa de negociación, de celebración y de ejecución del contrato. Y la buena fe es amplia, ¿no? Se habla mucho en doctrina, la Corte Suprema termina definido, la buena fe es la lealtad, ese respeto, la fidelidad, es la determinación que el contrato siempre se pueda ejecutar conforme lo pactado en el contrato, es no ocultar información o no estar modificando el contrato cuando realmente no existe una causal justa, o por otro lado, no estar imponiendo penalidades abusivas o resolviendo el contrato cuando no existe causal justa. Entonces, la buena fe cobra vital importancia en el contexto del COVID-19. Lo dejo así como una pastillita para verlo más adelante. ¿Cuántos contratos estarán siendo resueltos con mala fe? Cuando realmente hay imposibilidad de cumplimiento de la prestación quizás, o quizás quien se encuentre en posesión, virtud de un contrato de arrendamiento en un domicilio, pese a que sigue generando renta y no desea pagar la contraprestación por el alquiler, sigue usando y disfrutando de la propiedad. Entonces, en realidad, la buena fe la tenemos que interpretar de manera muy amplia. Es importante también mencionar que la buena fe va a tener las funciones de interpretación, tiene que ser interpretada por las partes en el contrato. Luego hay cláusulas de interpretación que te dan un camino para que se pueda interpretar la conducta de las partes. Tenemos la función integradora, la buena fe integra vacíos, lagunas que pueda tener el contrato, y por último, la función de la buena fe limitativa. Al hablar de contrato, necesariamente tenemos que hablar de una figura esencial en el derecho de obligaciones, que viene a ser la figura del pago. Recordemos primero que en la relación obligacional tenemos al acreedor, que es la persona natural o jurídica, que requiere que se beneficie de una prestación y es quien va a imponer reglas, parámetros, directivas, como ustedes lo quieran llamar, o estándares para el cumplimiento de la prestación. Y bajo este poder que tiene la negociación y siendo quien se beneficia de la prestación, está en todo el poder y el derecho de poder establecer pautas, reglas, protocolos, directivas, estándares para que el cumplimiento de la prestación les sea absolutamente útil. Recordemos que pues, la prestación va a nacer porque existe un requerimiento, una necesidad por parte del acreedor. Mientras que el deudor viene a ser igualmente esta persona natural o jurídica, de derecho privado o derecho público, que tiene que cumplir con la prestación. Su principal misión, objetivo dentro del íter contractual es el cumplimiento de la prestación, pero de manera oportuna, de manera diligente, y siempre conservando la buena fe como un estándar absoluto de ejecución del contrato. Bien, bajo esto tenemos la figura del pago. A ver, miren, el pago viene a ser la forma ideal, natural, perfecta, idónea, por el cual se va a culminar una relación obligacional. Si de pronto en un contrato de compra-venta, es un contrato recíproco con prestaciones simultáneas,
Lo que se espera es que el comprador entregue, que el comprador pague por el precio de compra-venta y que el vendedor entregue esta casa o esta cosa mueble. Pero cuando el vendedor o el comprador incumple con sus prestaciones, ¿no? Se podría establecer que el pago no está siendo cumplido. Entonces, siempre hay una gran pregunta, ¿no? ¿El deudor podría siempre ser deudor de manera eterna? No, porque se va a extinguir su relación obligacional siempre y cuando cumpla con el pago. A su vez es importante el pago porque guarda relación con el principio de obligatoriedad de los contratos, sobre todo si hablamos de pago dinerario. Recordemos que la prestación, eso ya lo han visto ustedes en derechos y obligaciones, la prestación de dar, hacer y no hacer, ¿no? Más que un pago dinerario implica la ejecución de una conducta, y esta conducta siempre tiene un carácter de valor económico o un carácter de patrimonialidad. Eso es esencial. Volviendo a este punto, entonces, el pago tiene que ser obligatorio, esta conducta debida tiene que ser de un cumplimiento obligatorio por parte del deudor, implica el respeto del principio de seguridad jurídica, ¿no? Y a su vez también hay un principio interesante, la inmutabilidad. No podría modificarse las obligaciones pactadas en un contrato. El principio de inmutabilidad implica que no puedes estar cambiando las reglas contractuales ya establecidas. Solo por un momento vamos a retroceder y recordemos que tanto acreedor como deudor, en el momento de la negociación, ya han iniciado una fase de recolección de información, de recursos, de tiempo, y que todo este costo ya fue asumido en su momento. Y finalmente, si tú te comprometiste a ciertas prestaciones que en el camino podrían ser complicadas de ser ejecutadas, el acreedor no está en la obligación de modificar plazos o modificar ciertas pautas que al deudor no le puedan beneficiar ya en la ejecución del contrato por su mal cálculo de un futuro negocio. Por otro lado, a efectos de poder entender y analizar un cumplimiento diligente del deudor, vamos a tener dos estándares. Plazo. Recordemos que la gran mayoría de contratos típicos tienen plazos, y los plazos nos ayudan a poder determinar el inicio y la finalización de la relación contractual, y a su vez también si fuera bajo condición suspensiva, es esencial. Pero no solo eso, el plazo es importante cuando notifico una resolución de contrato, cuando notifico una penalidad, cuando sustento a mi contraparte el pedido de caso fortuito y fuerza mayor. Entonces, el plazo es muy importante. En algunos contratos, el plazo tiene regulaciones contractuales que te establecen ciertos días para que tú puedas notificar a tu contraparte de suscitado cierto hecho. Un ejemplo simple, ¿no? Mantén contratos, sobre todo en el rubro minero, que es muy usual que por caso fortuito y fuerza mayor se pacte que al suceder una protesta social y que exista, pues, se me ocurre, una toma de carreteras o protestas, las prestaciones, si fuera de una ejecución de obra por un subcontratista, puedan ser suspendidas, pero sin embargo, en el contrato se pone una cláusula que este caso fortuito fuerza mayor deberá de ser comunicada en el plazo de 48 horas. Entonces, si tengo un mecanismo contractual que me fija un plazo para comunicar esto, tengo que acatarme a ese procedimiento contractual. Dígase, comunicar en el plazo de 48 horas de suscitado este hecho. Y si no lo hago, el incumplimiento de este procedimiento contractual pactado por las partes podría encaminar que no se valide ese aviso o notificación de caso fortuito o fuerza mayor. Por otro lado, es importante recordar cuáles son las características del pago. Entonces, siempre cuando me beneficio de la entrega de una prestación de dar, hacer y no hacer, de un contrato de compraventa, suministro, arrendamiento, donación, un contrato de franquicia, debo de tener este doble filtro, plazo y modo. Y me faltaba el modo. El modo viene a ser la forma como en la cual se cumple la prestación, ¿no? Cuáles han sido las directivas, pautas, directrices que ha establecido el acreedor. Entonces, siempre tengo que estar analizando plazo y modo para poder determinar que el contrato ha sido cumplido
bajo un estándar requerido por el acreedor. Por otro lado, también tenemos características respecto al pago. Identidad, el principio de integridad, el principio de indivisibilidad y el principio de oportunidad. A todo esto es importante recordar que el pago tiene que ser oportuno. Aquel pago cumplimiento de la prestación a destiempo, es decir, cumplimiento parcial, tardío, defectuoso, con culpa leve, con culpa inexcusable o con dolo, va a implicar que este tipo de conductas bajo una gradualidad que tiene que ser analizada por la defensa en una futura demanda de indemnización y presentada a un juzgado, este análisis de este tipo de incumplimientos va a poder determinar de que finalmente se me otorgue un resarcimiento por daños y perjuicios, ya sea por lucro cesante o por daño emergente. Entonces, recordemos estos temas, la negociación del contrato, que es una etapa esencial, fundamental, donde debería de tomar todas las precauciones que lo vamos a ver más adelante, cuáles son las cláusulas contractuales, sobre todo en contratos comerciales, más importantes que debería de poder mencionar o mantener en mi contrato, y la gran fase de la ejecución, porque en realidad la verdad de que si tu contrato va a mantener su beneficio económico, va a mantener su protección, se va a encaminar en la etapa de la ejecución de contrato, donde realmente en la ejecución de un contrato de obra, en el suministro de combustible, de alimentos, de materiales de construcción, vamos a poder determinar si realmente el contrato se está ejecutando y si tanto deudor como acreedor se están beneficiando de las prestaciones mutuamente pactadas. Solo a manera de recuento, la buena fe tiene que ser entendida en su triple función interpretativa, ¿no? Si nos encontramos en una etapa de negociación frente a un incumplimiento derivado del COVID-19, tengo que interpretar el contexto del contrato cuando lo he suscrito y a la presente fecha, porque van a haber hechos que van a ser completamente ajenos. Y por otro lado, también una función integradora, ¿no? ¿Qué pasaría si una empresa que en virtud de este primer decreto supremo que emitió el Estado peruano cuando se inició la cuarentena, autorizó previamente a ciertas empresas, como dígase minería, a todo el rubro de la empresa de alimentos, pesquería, que puedan seguir operando, ¿no? Y hay empresas que no han estado autorizadas para que operen o para que generen ecuaciones económicas o para que puedan comerciar dentro del mercado. Y si de alguna forma a estas empresas les estoy imponiendo en estas fechas el cumplimiento de prestaciones cuando están imposibilitados de generar circuito económico, cadena de pagos, estaría efectuando una mala función integradora de la buena fe. Y por último, la función limitativa, ¿no? Sobre todo esta función está encaminada a que los jueces y los árbitros, conforme a las demandas que ya están encaminadas, puedan determinar si realmente una de las partes cometió un ejercicio abusivo de su posición dominante del contrato. Entonces, es importante también en estas fechas poder acreditar la prueba de la mala fe. ¿Ya? Recordemos que la buena fe se presume y la mala fe se acredita. Entonces, no tengo duda que hay numerosos correos electrónicos, cartas, hoy en día hay cartas de penalidades, de resolución de contratos, de anulación de órdenes de compra, de disminución de prestaciones, o también hay cartas y correos donde hay deudores que piden ampliación de plazo para que entreguen los productos que en el mercado no está abastecido, a manera de ejemplo, que no hay oxígeno, que no hay mascarillas, o sea, pensemos en un contexto que está súper complicado para varios rubros comerciales y empresariales.
De manera breve voy a dar lectura de algunos criterios de la Corte Suprema sobre autonomía privada. En este caso es derivado de un tema de ejecución del laudo. A ver, lo comento brevemente. Criterio de la Sala Comercial de Lima, ¿no? En este caso indica lo siguiente, ¿no? Se sustenta en el carácter jurígeno de la autonomía de la voluntad de las partes en la configuración procedimental del arbitraje. Solo a manera de recuento, recordemos que el arbitraje se caracteriza porque las partes tienen la facultad que de manera libre puedan autorregular ciertas reglas procesales. Acá tenemos una casación 7095 de 2014, donde indica lo siguiente. En el campo del derecho, todo acto o declaración de voluntad debe emitirse de buena fe, es decir, expresar el deseo sincero de dar cumplimiento al compromiso que por él se adquiere. Por esta razón, la ley protege esta clase de actos y sanciona a los fraudulentos, que contrarian no solo las estipulaciones de la ley, la moral y la ética, sino también la voluntad de ellos expresada. Recordemos que el fraude en la mayor connotación civil, recordemos, acto jurídico fraudulento, la simulación, la nulidad de acto jurídico, y en realidad todos estos actos contractuales que tienen, ¿no?, por finalidad abusar de tu contraparte, contratar sobre actos que son ilícitos o ingresar con evidente información de que te estás aprovechando de una persona que ha ingresado en un estado de lesión contractual o de excesiva onerosidad, o que está resolviendo un contrato de mala fe, bajo un principio general, esto tendría y debe de ser rechazado en todo momento. Otra casación, la 3608, que nos habla sobre el 1362, ¿no?, que regula el principio de buena fe contractual en el Código Civil, indica lo siguiente. El principio contractual, contenido en el artículo 1362, el Código Civil exige un cierto grado de lealtad. Miren, qué importante es la palabra lealtad, honestidad, y en algunas ocasiones de cooperación entre las partes. Entonces, esta cooperación implica, y lo dejo para más adelante, mi deber de cooperación implica esperar 3 meses de no pagar la renta, o de permitirte que me entregues otro tipo de mascarillas, o yo firmarte la adenda para darte más plazo. Quizás sí. Entonces, la buena fe tiene que ser interpretada de manera amplia. Sigo dando lectura en todas las fases que comprende el contrato: la negociación, la celebración y la ejecución, lo que supone una plena observancia de todas las circunstancias particulares que atañen a la naturaleza del contrato celebrado. Circunstancias: tendría que interpretar la ejecución del contrato acorde con las implicancias económicas, jurídicas, contractuales que está trayendo consigo el COVID. Por otro lado, siguiendo con la lectura, que desde luego merecen especial atención al momento de que una de ellas solicite el cumplimiento de la prestación a cargo de la otra. Miren, qué importante resaltar que parte de la buena fe contractual es que la otra parte cumpla con la prestación, ello en aras de proteger el interés común que los ha motivado a celebrar un negocio jurídico. Bueno, acá también tenemos otro principio de la buena fe vinculada a un arbitraje. Voy a leer la última parte. A ver, dice lo siguiente, ¿ya?, para que vean qué importante es la buena fe también en los arbitrajes. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, debe recordarse que el contrato es ley para las partes, según el 1361, el cual está gobernado, entre otros principios, por de la autonomía de la voluntad, autonomía privada, que se manifiesta a través de la libertad de contratar, que se traduce en la frase "yo decido cuándo y con quién contrato", y libertad contractual, que se traduce en la frase "yo decido bajo qué términos contrato", conocida también como la libertad de configuración. Y el principio de la buena fe,
que está presente tanto en la etapa de la negociación, celebración y ejecución. El 9.1 indica lo siguiente al respecto. En el presente caso, el árbitro único sí motivó debidamente su razonamiento, analizando los hechos y las pruebas respectivas. Solo para que vean qué importante es la buena fe en el ámbito judicial, en el ámbito arbitral. Entonces, de manera muy modesta, voy a dar un concepto de la buena fe del suscrito, que indica lo siguiente. La buena fe contractual representa un cimiento importante del contrato y deberá de ser interpretado con amplitud y especialidad, según la etapa contractual y el tipo de contrato. Entre paréntesis, tradicional o moderno, siempre los conceptos de lealtad, fidelidad, veracidad, diligencia, prudencia y confianza están estrechamente establecidos y podrán ser interpretados en un primer momento por las partes contratantes y ante una eventual controversia conforme al daño contractual o la cláusula litigiosa, esta aptitud de interpretación será trasladada a los jueces o árbitros. Recordemos que la interpretación de la buena fe primero compete a las partes contratantes. ¿Quién realmente va a poder determinar si el plazo que me están exigiendo, pese a que hay un incumplimiento, es razonable o no es razonable? O me voy a poder dar cuenta de que en el momento del suministro de materiales de construcción se me está ocultando, no sé, se me ocurre, el ingreso de 300 bolsas de cemento. Realmente quienes van a tener que interpretar la buena fe van a ser los contratantes, porque luego de que ellos inicien un proceso judicial o arbitral y dependiendo si en la demanda se incorpora una interpretativa, ¿no? Que se lo diga, solicito al tribunal arbitral que interprete el artículo tal, con la cláusula tal del contrato, y se pronuncie sobre la buena fe ejecutada por mi deudor o por mi acreedor. Entonces, finalmente, si las partes deciden activar esta cláusula de litigios, vamos a dar pase a que un tercero ajeno al contrato, árbitro o juez, determine los alcances de la buena fe. Claro que lo va a determinar conforme al contrato, el Código Civil, las circunstancias y a su criterio personal. Bueno, acá también tenemos otra casación, ¿no? Sobre el tema de la buena fe. A ver, dice lo siguiente, ¿no? Que al respecto se debe destacar que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial y se forma con la perfecta coincidencia entre la propuesta y la aceptación. Eso es importante, de lo que se llama el consentimiento. El consentimiento implica que las voluntades contractuales coincidan y se mantengan intactas y que no la imposición unilateral de una de las partes sea la que prime. Esto es compartir el cimiento de donde surge una voluntad común de conformidad con el artículo 1351 del Código Civil. En este sentido, el contrato moderno busca el equilibrio entre las partes contratantes, presuponiendo la existencia de la llamada paridad jurídica, ¿no? Que ambas partes mantengan un equilibrio económico, un equilibrio jurídico, que en doctrina significa que ambos contratantes gocen de igual intensidad por parte de la ley. Esto es que ninguno de ellos pueda apelar sin la libre determinación del otro para que estipule el contrato. Ojo, así como hay libertad de estipulación, también hay libertad para que no se te impongan nuevas condiciones luego que el contrato ha sido suscrito y en fase de ejecución. Sigamos con la lectura. Puede imponer unilateralmente el contenido del mismo, o sea, la facultad que tienen las partes de establecer los términos y condiciones del contrato, siempre que no vulnere una norma de carácter imperativo, libertad contractual o libertad de configuración interna del acto. En este sentido, las libertades mediante la cual las partes en un contrato son libres de crear, regular, modificar o extinguir una relación obligacional. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Cómo la Corte Suprema, primero nos habla que tiene que haber un consentimiento, segundo, que es importante que se mantenga
equilibrio, y por otra parte, que de manera unilateral, ninguno de los contratantes puede modificar el contrato. Y por último, el tema importante dice lo siguiente, ¿no? El libre albedrío de las partes para celebrar contratos de cualquier contenido y atribuirles los efectos que deseen. Y siguiente B, la fuerza obligatoria del contrato se impone tanto a las partes intervenientes, a él como al juez. Miren, ¿ah? O sea, el pacta sunt servanda, primero que implica que los contratantes no puedan modificar el contrato, y segundo se va a extender al juez y al árbitro. No confundamos el juris dovit curia, o quizás la prueba de oficio, para ingresar al íter contractual, lo cual está prohibido, y la Suprema en esta casación es bastante cauta en decir que ni siquiera el juez puede modificar un contrato, no puede modificar el pacta sunt servanda. Entonces, es importante también entender de qué forma la Corte Suprema establece criterios importantes respecto al pacta sunt servanda. Bueno, con esto acabo. Esa es la última casación, 49-13 de 2017. Dice lo siguiente: en 1361 recoge el principio de la fuerza vinculante de los contratos o el pacta sunt servanda, según el cual los contratos son la expresión del acuerdo de voluntad común de las partes, mediante los cuales se crean obligaciones de cumplimiento obligatorio en cuanto se hayan expresado en el contrato. Sexto, respecto a la denuncia casatoria relativa a la inaplicación del artículo 1398 del Código Civil, concordante con los artículos 1325 y 1328 del mismo Código, la recurrente sostiene que luego de que el colegiado ha reconocido que existen cláusulas generales de contratación, no se puede invocar la exoneración o limitación de responsabilidad por parte de la demandada, ya que de existir, ¿no?, cláusulas vejatorias conforme al 1368, el código citado, por lo tanto resulta ser cláusulas inválidas, y en consecuencia el argumento de la sala superior referida a que, viéndose afectado por sus condiciones debido a la fuerza vinculatoria del contrato que establece el artículo 1361 del Código Civil, no resulta de aplicación al caso de autos, máxime si la propia demandada ha reconocido que no entregó la mercadería a su destinatario por culpa. Qué importante es que la Suprema también pueda pronunciarse respecto a un cumplimiento o incumplimiento reconocido en el proceso por una de las partes. Finalmente, vamos a tener en cuenta lo siguiente: ¿quiénes tienen que proteger el contrato? En primer término, los contratantes. O sea, en una fase de ejecución, tú no puedes dejar que tu deudor constantemente y de manera deliberada incumpla plazos, incumpla los principios que habíamos conversado de la prestación, identidad, integridad. Es importante que el acreedor ejerza su derecho de verificación, de control, de supervisión, de fiscalización, y que deje constancia de los diversos incumplimientos que puedan existir. Entonces, dependiendo, ¿no? Si, miren, la gran mayoría de contratos típicos son contratos recíprocos, pero yo siempre parto de la idea, el más interesado en el cumplimiento del contrato, claro que es el deudor, ¿no? No hay menor duda, porque la relación obligacional está diseñada en que el deudor cumpla con la prestación debida dentro del plazo y el tiempo. Pero sin embargo, también le preocupa que el contrato se ejecute conforme a los lineamientos establecidos al acreedor. Por lo tanto, a quienes le va a interesar el cumplimiento del contrato a ambas partes, al acreedor como al deudor, porque el deudor, únicamente con el cumplimiento del contrato dentro, ¿no?, del modo y plazo establecido, se va a liberar. ¿A quién no le va a interesar analizar si el contrato ha sido cumplido o no ha sido cumplido? Y acá me detengo un poco, ¿no? Recordemos que el Código Civil napoleónico, uno de sus grandes logros a nivel europeo, y luego trasladado, exportado a todas las legislaciones y codificaciones del siglo XIX, su principal logro
viene a ser la autonomía de la voluntad llamada en Francia la autonomía privada, en la cual se presenta un rechazo al monopolio, al dominio que tenía la monarquía absolutista, y que por otro lado la regla es que los privados puedan contratar de manera libre, sin ningún tipo de restricciones, y excepcionalmente, bajo temas muy puntuales, dejar que un personaje ajeno al contrato, llamado juez, ingrese a analizar y regular ciertos temas relacionados a la pérdida del equilibrio económico o ante un gran abuso que pueda cometer una de las partes contractuales. Y me refiero a estas tres excepciones que también se conservan en el Código Civil peruano: la cláusula penal, la lesión y la excesiva onerosidad. Entonces, recordemos que el juzgador puede ingresar a analizar la igualdad o no, la equidad o no, la justeza o no en estas tres figuras, que son las únicas figuras bajo las cuales el juzgador o el árbitro podría ingresar a analizar la esfera contractual, sobre todo, como lo vamos a ver más adelante, ante este abuso, desequilibrio, aprovechamiento que pueda existir. Por otro lado, también el juzgador va a depender, lo vamos a ver más adelante, puede ingresar a analizar si la resolución contractual ha sido ajustada al contrato, ajustada a derecho, o quizás no. Entonces va a depender mucho si está frente a una cláusula de pleno derecho o una cláusula resolutoria de requerimiento previo, esta posibilidad, ¿no? Donde el juez y el árbitro podrían analizar que la resolución fue efectuada conforme a derecho o fue efectuada de manera correcta. A ver, vamos a ingresar a estas tres figuras, ¿ya? Me voy a referir primero a la penalidad porque no la tengo acá. A ver, recordemos que la penalidad viene a ser este pacto por el cual el acreedor va a imponer una sanción o multa económica al deudor, ¿no? Y por finalidades múltiples, ¿no? Puede ser por una finalidad de causar incentivos a que mi deudor cumpla con el contrato, puede ser por una estrategia contractual o simplemente quiero asegurar que se me pague una indemnización adelantada o a cuenta cuando se cumple el contrato. Un ejemplo muy práctico es, mantengo un contrato de suministro por una facturación de 100.000 soles y la penalidad que se me impone por el incumplimiento del contrato de suministro podría ser de 50.000 soles. Este monto que se estipula como penalidad no está sujeto a pruebas, tiene que ser ejecutado y comunicado por el acreedor ante el cumplimiento del supuesto. El supuesto es, no sé, pues va a depender mucho de cómo se regula la penalidad, cumplimiento parcial, tardío, defectuoso o causalidad de ciertos daños que puedan existir dentro de la ejecución del contrato y según el tipo de contrato, porque una penalidad es distinta en un contrato de obra, en un contrato de compra-venta, en un contrato de comodato, en un contrato de locación de servicios o en un contrato de arrendamiento. Los montos y la configuración y el procedimiento para poder comunicar esta penalidad va a variar mucho, van a ser muy distintos. Solo a manera de recuento, ya hay una obra literaria clásica, El Mercader de Venecia, de este genio de la literatura, William Shakespeare, donde si vieron la película o han podido dar lectura de la obra, ¿no? En forma breve, la obra trata en la Venecia, tierra de importantes mercaderes, donde un judío, Shylock, se reúne con Antonio y Bassanio, dos mercaderes venecianos, y estos mercaderes venecianos se encontraban escasos de crédito, requerían un préstamo de dinero para que puedan mandar sus barcos y vuelvan con mercadería, ¿no? Para los negocios que tengan estos dos amigos. Entonces acuden a un prestamista, que es Shylock, que es un judío de una gran posición económica, y establecen un pacto, un contrato de préstamo, un contrato de mutuo, donde Shylock le pone una penalidad.
en el supuesto que tú incumples con el contrato, vas a, tu deudor, pagarme con 100 libras o gramos, ¿no? De parte del cuerpo de mi deudor. Ese viene a ser la penalidad. Entonces, sucede pues que en la obra relatan que lo de que el mercader, tanto Antonio como Bassani, incumple con el pago de la deuda. Ante esto, Chiron plantea una demanda y en la corte veneciana exige el cumplimiento de la penalidad. Pese a que si lo llevamos a un contexto actual, estaremos frente quizás a una penalidad nula, abusiva, a una nulidad de la penalidad por acto jurídico enfocada a la nulidad virtual, pero sin embargo en aquel momento se discute mucho, ¿no? Si tengo que respetar lo pactado en el contrato que ha sido asumido por ellos. Finalmente, el juez veneciano pide que se ejecute la penalidad. Entonces, al momento, los que vieron la película o la obra, que Shylock va a ejecutar su cláusula penal con el cuchillo, le dice el juez, tienes el derecho a cercenar 100 gramos del cuerpo de tu deudor, pero no tienes el derecho a que salga una gota de sangre, con lo cual pues se convierte en una penalidad inútil, inservible, y finalmente es mucho más triste lo que pasa con el acreedor, porque a Shylock, por atentar contra la vida de un ciudadano veneciano, se le condena que se convierta al cristianismo y que la mitad de su patrimonio pase a propiedad de su deudor. Sin embargo, el año pasado, de manera genial, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, en este caso liderado por Giovanni Prodi y el profesor Alfredo Bullard, recrearon la versión peruana del Mercader de Venecia, que se titula La apelación de Shylock, donde sube a segunda instancia, y esto es tramitado por una sala de justicia peruana, sala civil, el juicio, donde Shylock apela, por llamarlo así, la sentencia que no le permitía el cumplimiento de su penalidad, y de manera muy interesante se recrea esto en la versión peruana, ¿no? Dicho sea de paso, les sugeriría que cuando se encuentre el próximo año quizás una nueva presentación de esta obra teatral, la puedan visitar. Bueno, la penalidad sí es importante, ¿ya? Recordemos que hoy en día hay muchas empresas en contratos de arrendamiento, de suministro, de comodato, de locación, que ya están incursas en penalidades. Las penalidades, si bien son el derecho que tiene el acreedor, pero como deudor tengo el derecho a que sea notificada y que se cumpla el procedimiento. Penalidad que tiene un procedimiento contractual para que se ejecute, para que se comunique, para que se cobre, y que no es cumplida, acarrea muchos problemas de forma que podrían ser una contingencia en un proceso judicial o un proceso arbitral. Bueno, esto ya lo conversamos, ¿no? Solo a manera de recuento, los principios contractuales, las cuales deberíamos siempre de analizar todo incumplimiento, posible incumplimiento de contrato, sea en beneficio o en contra, la libertad contractual, la buena fe, el patio no se manda, una palabra interesante, ¿ya? La equidad. Esto es importante. Y ante eso, ¿no? Recordemos que bajo la visión económica del contrato, se junta la oferta, la demanda, y si todo esto se junta, contratamos de manera eficiente. Acá tenemos un ejemplo clásico bajo el cual, cuando existe confianza en el mercado, ¿no? Lo que se dice menores costos de transacción, no desconfío tanto de mi contraparte contractual, simplemente la prestación va a ser fijada en 50 y la contraprestación 70, con lo cual hago una operación económica muy sencilla y gano 20. Pero cuando hay desconfianza generada por tu contraparte o por el mercado, esta información va a ser muy complicada de ser cierta, valgan verdades. Hoy en día, ¿cuántas personas quieren vender sus casas? Hoy en día, ¿cuántas personas sinceran los costos verdaderos de un suministro de alimentos, suministro de materiales médicos o sanitarios? Tienen ustedes
de cómo se ha disparado el precio de la mascarilla. La mascarilla en marzo costaba 10 soles. Hoy en día creo que está entre 150 o quizás un poco menos, pero se han disparado los precios. Entonces, la desconfianza, la falta de información y la generación como hoy en día del COVID va a generar algunos insumos para que se pueda ingresar a figuras como la lesión excesiva onerosidad. Lo dejo eso como comentario para que ustedes lo puedan ir analizando. A ver, vayamos a ver la figura de la lesión. Mire, en la lesión primero tenemos que entender que hay un daño o prejuicio que sufre una persona natural o jurídica. Pero este daño y prejuicio va a estar encaminado a una desproporción, ¿no?, entre las prestaciones, y vamos a poder darnos cuenta que hay una inferioridad que va a tener una de las partes contratantes, y que por otro lado esta parte contratante no te está contratando en condiciones normales. Hay condiciones anormales de su entorno personal, familiar, y lo digo ahora, entorno del mercado, de cómo está la situación económica, el contexto, que in situ nos vamos a dar cuenta que no estás contratando en un contexto normal. Desproporción. Esta desproporción es un tema objetivo que va a existir en términos económicos, ¿ya? Entre la prestación y la contraprestación no existe una equivalencia. Al darnos cuenta en la negociación y la ejecución, existe algo que no mantiene la equidad contractual. La inferioridad va a ser por parte del sujeto lesionado, la parte contratante que recae en una lesión, ya sea consciente o inconscientemente. Y por otro lado, por parte de la contraparte, va a existir un aprovechamiento de este estado de inferioridad. Y este aprovechamiento va a ser en términos económicos. Entonces, comentado esto, hay un desequilibrio entre las ventajas y los sacrificios para obtener tales ventajas. Hay una magnitud que permite apreciar de manera sencilla un perjuicio económico para la parte lesionada, ante lo cual tenemos la fórmula matemática que esta desproporción va a estar sobre las 2/5 partes, el 40% de la desproporción. Ya tengo una pregunta, a ver, voy avanzando, Johan, y te contesto luego, por favor. Entonces, esta ventaja, este desequilibrio económico, preliminarmente se va a presentar, ¿no?, en la formación del contrato. Sigamos. Estado de inferioridad del lesionado. Es una situación de desventaja en la que se encuentra el lesionado, que la lleva a contratar en condiciones atentatorias o lesivas a sus intereses. Es decir, producto, ¿no?, y acá pongo algunos ejemplos, del estado de enfermedad de mi familiar, de la quiebra de mi empresa, de que tengo acumulado deudas en mi oficina de abogados, voy a contratar. Entonces, esta información, para ir a un tema probatorio, debería de ser conocido por la contraparte. Y solamente les dejo a manera de recuento, ¿cuántas empresas se podrían estar vendiendo a montos inferiores a los reales? Por un estado de necesidad. Necesidad de deudas laborales, necesidad de enfermedades, o por la gran cadena de impagos que se está teniendo dentro de todo el mercado. Entonces, este estado de necesidad es apremiante, hay una angustia económica, ¿no?, que requieren atención inmediata, con lo cual se recorta su posibilidad de elección y negociación. Pues claro, o sea, si estoy en un estado de apremiante por salud o por quiebra
colapso económico, obviamente que no estoy en las mejores condiciones para poder negociar un contrato equitativo. Todo esto, de manera subjetiva, objetiva, va a impulsar al sujeto lesionante y también al sujeto lesionado a aceptar contratar en esas condiciones lesivas. Digamos, es importante establecer el conocimiento del estado que agobia al lesionado. Estimado Roger, te remito un correo electrónico donde puedes ver que mi flujo de caja de abril, mayo, junio, julio y mes de agosto están en rojo. Tengo 10 demandas notificadas el día lunes por procesos laborales. Tengo procedimientos de fiscalización iniciados por la SUNAFIL porque no he podido comprar los equipos sanitarios que mis operarios entren a trabajar en planta, y tengo un contrato con una empresa o con una entidad estatal de una obra, y por favor, mándame tu propuesta para vía cesión de derechos o cesión de posición contractual, cederte, ¿no?, este contrato de construcción. Pero te estoy informando, o sea, tú sabes de mi estado de necesidad, te estoy contando toda mi historia de telenovela contractual. Entonces, es importante también el comportamiento por parte del lesionante, que de alguna manera presiona psicológicamente al lesionado. Mira, Roger, si no aprovechas esta oportunidad, el mercado va a estar muy golpeado el próximo año, así que es mejor que lo vendas a 20 a que lo vendas a 50. Problema al tratar de probar el aprovechamiento, es una tarea muy complicada, ¿no? Si analizamos casaciones en la Corte Suprema, son muy escasas. El problema, la prueba, pero sin embargo, considero que en las presentes fechas van a iniciarse muchos procesos judiciales y arbitrales de lesión. Ya dependerá mucho de tu estrategia, cómo la planteas, pero es una figura que se podría presentar. Sigamos a ver. La prueba de la lesión. ¿Ya? Para la prueba de lesión es sumamente complicado, ¿no? Es la certeza de la desproporción de las dos terceras partes y en la cual se presume un aprovechamiento por el lesionante. Entonces, para la lesión tiene que haber tres elementos para encaminar esta pretensión y esta estrategia. Desproporción, un estado de inferioridad del agente o sujeto lesionado, un aprovechamiento por parte de la contraparte o el agente lesionante. Y ante esto también tengo la acción procesal que se llama acción por rescisión. La presencia de la figura de la lesión, como les indiqué, analizar estos tres elementos de desproporción, inferioridad, aprovechamiento, perjuicio económico únicamente a una de las partes que viene a ser el lesionado, y que origine el nacimiento de la lesión ilegítima lesionada para ejercer la acción rescisoria. Es importante esto. Entonces, recordemos que la lesión, bajo un ejemplo muy sencillo, se presenta en la compra-venta de una casa, ¿no? La casa vale 100 y me entero que mi vendedor se encuentra en un estado de necesidad apremiante, su hijo se encuentra mal, su empresa está en quiebra, y yo de alguna manera eh, efectúo un esquema para que él acepte no pagarme 100 lo que vale su propiedad, sino que me pague 30, me pague 40 o me pague 20. Pero de manera necesaria es importante el tema subjetivo y objetivo, que yo tenga conocimiento de su estado de aprovechamiento, que me lo comunique. Llevado esto a contratos, suministros, ¿cuántas empresas, a fin de que no generen pérdidas, y me refiero a empresas de alimentos, podría haber
vendido o entregado ciertas mercaderías a precios ínfimos. ¿Cuántas empresas se podrían estar vendiendo a precios ínfimos? Solo a manera de recuento, ¿no? Hace pocos días se anunció que un restaurante muy conocido de Lima, Las Brujas de Cachiche, estaba en quiebra. Indecopi se va a llenar de procedimientos concursales. Bien, al final vamos a hacer un comentario. Sigamos con la siguiente figura, ¿ya? La siguiente figura que también está siendo bastante comentada por muchos profesores, sobre todo vinculado al contrato de arrendamiento, la excesiva onerosidad, ¿no? La excesiva onerosidad también parte de un principio de mantener la equidad contractual, ¿ya? Y se indica, pues, ¿no? Que van a ser en situaciones excepcionales, donde las circunstancias económicas llevan a que un contratante pueda cumplir la prestación y por el cumplimiento de esta prestación va a incurrir en mayores costos económicos, operativos. Lo que busca la figura de la universidad es, ¿no? Que ante esta desproporción entre la prestación y la contraprestación, ¿no? Una de las partes requiera retornar al equilibrio contractual perdido, para lo cual es importante tener en cuenta este esquemita, ¿ya? A ver, para que el equilibrio contractual pueda ser modificado, se requiere la presencia de ¿qué? Una alteración. Alteración de las circunstancias, alteraciones por, y ahora sí vamos a ingresar un poco a temas mucho más directos. Guerras, desastres, fenómenos del niño, pandemia del COVID. Es cierto, por lo menos en la lección como la universidad, los desequilibrios se podrían estar dando en torno a que no nos encontramos en una situación de normalidad. Estas circunstancias inusuales han generado un desequilibrio contractual de menor o de mayor grado, con impactos distintos, por lo menos, ¿no? Bajo el contexto de alteraciones a las circunstancias normales y producto de este contexto de pandemia, ¿se está generando un desequilibrio? Yo creo que sí, en diversos contratos. Entonces, ante esto, retornamos al enfrentamiento que hay entre la fuerza obligatoria del contrato y a la revisión judicial o arbitral que se debería de dar por parte de los jueces u árbitros cuando estamos frente a las figuras como la excesiva onerosidad en la prestación, la lesión o la reducción de la cláusula penal. Estas figuras se van a presentar en la etapa de ejecución de contrato, en contratos con ejecución periódica y diferida, cuando la prestación es onerosa, entonces lo que se va a buscar es recuperar este equilibrio perdido. ¿Cuáles son los ejemplos más prácticos de excesiva onerosidad? El alza o baja de los valores. El Perú es un país que ya ha pasado por esas etapas. En los 90 o los momentos cuando la industria pesquera se encontraba en buenos años o la minería, los precios son muy variantes. Entonces, otra forma es cuando la moneda se desvaloriza. Los que hemos sido niños en la época de los 90, podemos dar fe de cómo el Inca y el Nuevo Sol han sufrido todos estos cambios. El encarecimiento de la materia prima, crisis impredecible, la sobreproducción, la pandemia, son acontecimientos posteriores a la celebración del contrato. Esto es importante manifestar, ¿no? La excesiva onerosidad regula situaciones, bueno, protege situaciones de desequilibrio contractual sucedidos en etapa posterior. Creé mi contrato el 20 de febrero de 2020 para que te suministre oxígeno.
a ciudades distantes como Huancayo, como Huánuco y como Pucallpa. Correcto. Pero ustedes saben lo complicado que habrá sido cumplir con esas prestaciones. No habrán tenido que fletar mayores vehículos o tener un sobrecosto mucho más elevado para el cumplimiento de la prestación. O recuerden ustedes en la época del fenómeno del Niño, como no se tenía acceso por las carreteras hace 3 años, en el año 98, en el año 82, por ahí, tenías que, si estamos frente a suministros de alimentos u otros tipos, tendrías que llevar tus prestaciones mediante transporte de carga aérea o por barcos para que cumplas con la prestación, y quizás esto te incremente un costo en el cumplimiento de la prestación, con lo cual, ¿no? En muchos casos actuales sí podríamos estar frente a la figura, ¿no? De la excesiva onerosidad de la prestación. Bien, con esto vamos avanzando. ¿Cuáles son las semejanzas entre la lesión y la excesiva onerosidad de la prestación? Ambas buscan el equilibrio contractual perdido, ¿ya? Recordemos que tenemos un equilibrio que fue perdido y se va a buscar que un juez, un tercero ajeno a la relación contractual, pueda restablecer este equilibrio perdido. Evitar que una de las partes se vea o resulte perjudicada. Ambos se producen por causas externas al riesgo propio del contrato. Es nula la renuncia a la acción por lesión y progresiva onerosidad. Recordemos que también tenemos plazos ya para plantear estas dos figuras. A ver, acá tengo algunos ejemplos prácticos ya para ir avanzando porque ya nos queda 1 hora. A ver, un ejemplo práctico. Juan Pérez tiene conocimiento que María tiene un problema de apremio económico, que si no paga la deuda de su hermana pueden embargarle la casa, sino que María puso a venta su carro BMW por un precio de $30.000. Los días se acercan y Juan le ofrece a María el monto de $8.000, siendo que con este dinero se podría pagar la deuda. Es un típico caso de lesión hipotético. Siguiente. CBSAC suscribe un contrato de obra pública con la municipalidad XX, siendo que los precios de los materiales fueron fijados previamente en el contrato el día 27 de septiembre de 2011. Y CBSAC comunica mediante carta reajuste de precios, materiales, dígase cemento y arena, y subieron en un 30%. Por lo tanto, el costo de la obra será más oneroso. Acá tenemos otro caso. La empresa de intermediación laboral mantiene vigente con una empresa minera un contrato por la prestación de suministrar 80 operarios de limpieza. El contrato se firmó antes del COVID, noviembre de 2019, conforme a la estructura de costos, del costo de cada operario, mantiene un costo de 1.500 soles por cada trabajador. Surgió el COVID por normas sanitarias y de modificación de los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. Existe un sobrecosto por las indumentarias sanitarias de cada operario en 300 soles mensuales por operario. O sea, en pocas palabras, cada trabajador de limpieza le costaba a la empresa minera 1.500 soles, ¿correcto? Pero sin embargo, debido al COVID, le están requiriendo que los trabajadores tengan mayor protección, dígase casco, guantes, vestimenta, y esto me incrementa un sobrecosto, ante lo cual también acá calza la figura que hemos estado conversando de la excesiva onerosidad de la prestación. Bueno, ¿cuál es el plazo para plantear la acción por excesiva onerosidad? 3 meses de producido los acontecimientos
extraordinarios o impredecibles. Así que los que quieran o tienen posibilidades de iniciar una acción procesal están dentro de los plazos pertinentes. Lesión. La acción por lesión caduca a los 6 meses de cumplida la prestación o cargo de lesionante, pero en todo caso a los 2 años. El plazo máximo son 2 años. Vamos avanzando. Voy a dejar para el final para ver el tema de sus preguntas. Bien, a ver, sigamos acá. Ahora sí vamos a ingresar algunos acuerdos contractuales preventivos que podríamos nosotros establecer en nuestros contratos a efectos de prevenir ciertos temas que lo vamos a ir comentando. Partamos de algo, ¿ya? El contrato, si bien conversamos, ¿no?, de la parte, por llamarlo así, eh, ideal, no, la parte armónica del contrato, es la libertad que tienen las partes de sentarse a negociar un contrato en los mejores términos, una buena negociación y en fase de ejecución, una ejecución perfecta, ¿no? Y que todo contrato bien ejecutado o cumplido dentro de los estándares esperados, lo que genera es confianza. Pero sin embargo, también seamos bastante cautos en establecer que el contrato implica la aceptación de asumir un riesgo, ¿correcto? Nadie te puede garantizar el cumplimiento de un contrato. Contrato de obra, que son muy complejos. No se puede llegar al plazo establecido por pandemias, por huaicos, por temas políticos, porque los materiales subieron de precio, porque la empresa está siendo investigada por la fiscalía, o los representantes están fugados del país. O sea, pueden ser por temas derivados del contrato, temas externos que van a tener vinculación con el contrato. En un contrato de locación de servicios, se contrata a un abogado para que defienda ante la Corte Suprema a cierta empresa, pero este abogado lamentablemente está postrado en cama o quizás tiene una gran enfermedad. O lo que pasa con el contrato de suministro o el arrendamiento. Nadie te puede garantizar que el contrato se va a ejecutar. Por lo tanto, siempre asumimos un riesgo que lo vamos a mitigar, lo vamos a reducir, lo vamos a poder controlar conforme a cláusulas contractuales que tienen que ser preestablecidas en la fase de negociación y que se van a activar o vamos a poder encontrar su fortaleza, su validez, o van a poder darnos luces cuando hay épocas de sombras, justamente cuando este riesgo se presenta o estamos en fase de litigio. A ver, entonces, comenzamos por temas muy generales, ¿ya? La palabra riesgos está asignada con la confianza. El contrato implica un grado de confianza, porque tú contratas un abogado, vas a contratar con una empresa para que te entregue una hora determinada para un suministro, vas a dar en préstamo, en comodato, cierta maquinaria a una empresa vinculada al consorcio que tú diriges, porque existe siempre confianza. Entonces, en manera corporativa, hay muchas empresas, ¿no?, que antes de poder contratar van a analizar previamente estos aspectos. Llámense los compliance, ¿no?, que son normas de cumplimiento. Solo a manera de ejemplo, ¿la actividad de la construcción es riesgosa? Sí, es muy riesgosa. Tú no sabes si realmente la obra se va a ejecutar. No sabes si un subcontratista que te está apoyando con el cumplimiento de la ejecución de una obra tiene posibles actos de corrupción, o si su casa matriz de esta empresa, perdona, que tiene sede de una empresa extranjera, como han sido las constructoras de España o chilenas, quizás entren a un proceso de quiebra o procesión,
económica. Por lo tanto, ¿no? La confianza y el riesgo van a ser dos estándares que van a estar siempre, en todo contrato. Hay que aceptarlo, entenderlo en el enfoque más amplio y especial. Bueno, a ver, vamos a ingresar a las famosas cláusulas de declaraciones y garantías, ¿ya? En la primera parte del contrato, usualmente una empresa constructora, una empresa de intermediación laboral, un vendedor o un abogado o un ingeniero va a establecer de manera amplia o muy sencilla una declaratoria muy sencilla, ¿no? Juan Pérez es ingeniero colegiado, cuenta con experiencia de más de 20 años en la elaboración de expedientes técnicos. ¿Ya? Eso que está indicando es una cláusula de declaración. Estás declarando cierta experiencia de expertise o formación que tú tengas. Si se traslada esto a un estudio de abogados, ¿qué es lo que espera uno en un estudio de abogados? Un estudio honesto, con experiencia. Si fueras una empresa de intermediación laboral, lo primero que tenías que poner en tu cláusula de declaración es que estás autorizada por el Ministerio de Trabajo para que justamente puedas brindar el servicio de intermediación laboral. Si estás frente a un contrato de cesión de marca, lo primero que vas a indicar en tu cláusula es que tú eres el propietario de este derecho o de esta marca, digas de propiedad intelectual. Entonces, la cláusula de declaración va a establecer el nombre de la empresa y sus fines, ¿no? De manera general o muy amplia. Pero también tenemos las cláusulas de garantía. Las garantías lo que implica es que tu contraparte tenga la tranquilidad de con quién estás contratando. ¿Qué pasaría si dentro de mis garantías expreso un párrafo donde digo que soy una empresa auditada anualmente, soy una empresa que me encuentro en orden con todos los temas tributarios, soy una empresa que tengo certificaciones internacionales sobre temas ambientales, laborales, de calidad, o soy una empresa que conforme a ciertos lineamientos o estándares, mantengo una política para prevenir contingencias de daños ambientales, de conflictos laborales. Entonces, estas garantías van a ser muy importantes porque van a servir de cierta información que le va a permitir a mi contraparte contratar contigo y que más adelante, en el caso se incumpla con estas garantías, podría ser demandado, hasta podría ser una causal de resolución de contrato. Acá les voy a dar lectura de una cláusula típica de garantías relacionada a litigios laborales, que todas tienen por finalidad prevenir. A ver, dice lo siguiente: no existen litigios pendientes o investigaciones gubernamentales o procesos judiciales ante cualquier tribunal o autoridad administrativa respecto de los bienes y derechos que han sido vendidos y que puedan afectar el perfeccionamiento del contrato de compraventa. Asimismo, la vendedora no es parte en ningún juicio, no está afecta a ningún fallo, incidente, decreto o resolución de carácter judicial o administrativo que afecte a alguna de las propiedades, activos o derechos referidos en este contrato. Fíjense bien acá, los vendedores declararon que no existía pactos o arreglos en materias laborales especiales con su personal que obligaran a las empresas a asumir obligaciones más onerosas que las legales o estipuladas en un contrato colectivo de trabajo. La primera es una cláusula típica de una fusión adquisición, y la segunda expresamente estás dando una declaración que no existe controversias laborales. Estas cláusulas buscan dar garantía a tu contraparte. Ante esto, si no se cumplen, como les he estado adelantando, hay esta posibilidad de imponer una penalidad, resolver un contrato.
Pasamos a otra cláusula muy importante, que sí tiene vinculación directa con el tema de reducción de riesgo. La cláusula o el pacto de indemnidad, ¿no? Acá lo que se busca es imputar costos o pérdidas a mi contraparte y que yo reduzca cualquier tipo de riesgo, limitar mi riesgo. Esta indemnidad generalmente se pone en temas laborales, ambientales, actos de deshonestidad, multas que puedan haber del Ministerio de Trabajo, de la SUNAT, procesos judiciales, penales, laborales, sobre todo en temas de derecho de trabajo y en temas ambientales. Acá tienen un ejemplo, ¿no? El otorgante deberá mantener indemne al beneficiario y hacerse cargo de toda responsabilidad y sumas a que sea condenado el beneficiario, incluyendo costas o cualquier otra suma que éste deba pagar como consecuencia de juicios promovidos por terceros y o de dependientes del otorgante. El subcontratista dependerá e indemnizará al contratista principal y a sus directores, empleados, agentes, accionistas, subcontratistas y clientes, de y contra todas las alegaciones, reclamaciones, acciones, demandas, daños, obligaciones, pérdidas, costos y gastos, incluyendo sin limitación los honorarios y costos de los abogados que surjan de las relaciones o que resulten de cualquier acto u omisión negligente o intencional subcontratista. Como pueden ver, es una acta, es un acuerdo que tiene por finalidad que de surgir juicios, demandas, multas, cualquier tema de reclamos, se mantenga indemne a tu contraparte. Y es más, que tú puedas asumir, o tu empresa pueda asumir los costos que impliquen el honorario de los abogados. Y es una cláusula que es típica en muchos contratos de suministro, de construcción, en general, ¿no? Lo que se busca es justamente que la parte que pueda causar un daño en temas litigiosos asuma los honorarios que pueda devenir la defensa de un abogado. Acá tenemos otra cláusula típica de indemnización. A ver, vamos a dar lectura de esto. Grupo Patito será responsable de indemnizar a Malo.com en caso de incumplimiento derivado de dolo, culpa inexcusable o culpa leve de sus obligaciones contenidas en el presente contrato, así como por las acciones u omisiones del personal a su cargo, contratistas y empresas vinculadas. Estas responsabilidades incluirán los hechos propios o de terceros que hubiesen en que se hubiese participado por cuenta suya en la ejecución del presente contrato y beneficiaria a Malos.com o terceros. En el caso que Malos.com considere que con el accionar del Grupo Patito a que se refiere el párrafo precedente le ha sido ocasionado un daño o un prejuicio mensurable en términos económicos. En pocas palabras, lo que busca esta cláusula es proteger al acreedor, al grupo empresarial, apoderados, representantes, sobre cualquier tipo de daño que pueda causar el acreedor, y lo que se hace es trasladar todo el costo económico de cualquier tipo de incumplimiento y sobre todo de daños que se puedan generar contractuales y extracontractuales al deudor. Y en algunas oportunidades pues, se firma esta cláusula. Puede ser muy excesiva para muchos, pero sin embargo, a fin de poder obtener la licitación o el contrato, uno firma estas cláusulas. Acá tenemos también otra cláusula típica, ¿no? En contrato de obra. Del mismo modo, la contratista declara que será la única y exclusiva responsable por los daños y perjuicios ocasionados por dolo, por culpa inexcusable o negligencia.
que pudieran producirse aquella a sus dependientes o terceros. Te habla también de empresas vinculadas. Entonces, en realidad, estas cláusulas de indemnización son muy amplias. Te vinculan expresamente tanto para que cubras indemnización a tu contraparte, como a sus representantes, apoderados, como a empresas vinculadas. A ver, sigamos. Tenemos acá otro pacto bastante conocido, y el pacto de confidencialidad, que es importante. El pacto de confidencialidad está dentro de las obligaciones de no hacer. A ver, fíjense en este tema, ¿no? Primero tenemos acá cierta información que es vital para una empresa. Si nos encontramos en un proceso de fusión y adquisición, obviamente si una empresa compra a la otra mientras dura la etapa de la negociación, va a haber cierta información que va a ser reservada de manera confidencial. Lista de clientes, proveedores, secretos industriales. Pero en otros contratos, suministro, distribución, joint venture, contratos de construcción, hay acuerdos de confidencialidad, ¿no? Que van a ser amplios, desde proveedores, lista de clientes, estructura de costos, hasta información de reserva legal, tributaria, laboral, de salubridad, financiera, tecnológica. Eventualmente, cualquier incumplimiento al acuerdo de confidencialidad puede imponerse una penalidad, va a depender mucho del marco del contrato, pero por lo general se ponen penalidades. Puede implicar una condición de resolución del contrato, pero es importante, ¿no? Hay muchas empresas que mantienen esta reserva. Les pongo solamente un ejemplo muy simple, ¿no? Supongamos que una empresa farmacéutica que va a ser comprada por otra empresa, dentro de este proceso de fusión y adquisición, se filtra un informe interno donde las vacunas que están preparando para el COVID no mantienen altos estándares, ¿no? Y fuera de que pueda ser la cura esperada por todos, causa todo lo contrario, un incremento del virus. Si esa información se ventila, esa empresa en pocos minutos queda fuera del mercado. Cae en la bolsa de valores, su reputación se va al tacho. Así no sea tampoco cierto. Es importante cobrar mucha importancia de la protección de estos acuerdos de confidencialidad, porque la ventilación de información privilegiada que te ha sido entregada en fase de negociación o en fase de ejecución de un contrato, locación de servicios, de obra, puede ser vital, ¿no? Y esta información la tenemos mucho los abogados, los contadores, los economistas, los árbitros. Entonces es importante siempre respetar el acuerdo de confidencialidad. Acá les pongo un ejemplo, ¿no? De una cláusula. A ver, vamos a dar lectura a esto. 13.1. Las partes se obligan de manera expresa a guardar la más absoluta confidencialidad respecto de la información, datos y documentos de la otra o de sus empresas vinculadas, así como de las operaciones de dichas empresas, de las cuales tuviese conocimiento o las cuales hubiese accedido como consecuencia de su participación en este contrato, comprometiéndose a no divulgarlos a terceros por ningún tipo de motivo. Esta obligación se hace extensiva a todo el personal propio contratado, directo e indirectamente por las partes, incluyendo, pero no limitándose al personal de cualquier empresa subcontratada. O sea, fíjense cómo se va extendiendo, ¿no? Si soy una empresa, tengo un estudio externo de abogados y de contadores, se extiende esta confidencialidad. Las partes acuerdan que la presente cláusula no será de aplicación a aquella información, y acá viene la limitación, ¿no? ¿Puede ser confidencial la información de acceso al público? Obviamente que no. Si un juzgado, la SUNAT, me pide información tributaria y económica, la tengo que brindar. O sea, esa es la excepción. Las partes, en el 13.4, las partes reconocen
que todo material o documento confidencial, técnico o comercial que se adquiere o se utilice para su devolución posterior en la ejecución del presente contrato serán de propiedad de la parte que lo proporcionó. La presente obligación incluye a los trabajadores y subcontratistas de las partes, por lo cual las partes asumen plena responsabilidad por los daños que pudiera ocasionarse cualquier divulgación de información por parte de sus dependientes y o subcontratistas. Fíjense, ¿no? De qué tan amplio es esta cláusula. Puede ser a funcionarios, trabajadores del deudor principal, pero si el deudor tiene empresas directas o indirectas que colaboran, se va a extender esta cláusula a todos ellos. Bueno, acá tenemos un típico caso de, bueno, de cláusula de caso fortuito y fuerza mayor también que les voy a compartir, que dicho sea de paso está siendo bastante mencionado durante todas estas semanas de COVID. A ver, las partes no asumirán responsabilidad o se les considerará en incumplimiento si el cumplimiento del contrato no fuera posible a causa de circunstancias, miren, imprevisibles e inevitables, fuera de control, razonable de las partes, incluyendo, sin limitación alguna, a mero título de ejemplo, severas condiciones meteorológicas, huelgas, paros, actos de guerra, motines, accidentes, sabotaje, incendios, vamos con todo, inundaciones, explosiones, incluye la de tipo volcánico, deslizamiento, deslaves, deslaves, embargos, hostilidades, alborotos y alzamientos civiles, acciones militares o de guerrillas o terroristas o amenazas del mismo, vandalismo o cualquier otro evento que de conformidad con la ley aplicable sea considerada como un hecho de la naturaleza, fuerza mayor o causa fortuito en la medida que. Miren, esta es una cláusula muy amplia, y muchos se preguntarán, pero no hay acá pandemia, ¿no? O sea, qué interesante sería si tuviéramos acá pandemia. La parte que alegue la fuerza mayor, justo les comentaba a ustedes que tiene que haber un procedimiento, ¿no? Las partes que aleguen la fuerza mayor o el caso fortuito deberá dar aviso por escrito o por cualquier otro medio posible dentro de las 48 horas. O sea, en pocas palabras, si tengo esta cláusula y no he notificado a mi contraparte, no me sirve de nada. Yo tengo que dar de aviso inmediato porque se entiende que este caso fortuito fuerza mayor es de incidencia que se presenta en el momento y tiene que ser comunicada dentro del momento. La parte que alega la fuerza mayor del caso fortuito se compromete a realizar todo lo que está a su alcance para disminuir y reasumir sus obligaciones bajo este contrato lo antes posible, lo cual deberá serle notificado a la otra parte inmediatamente. O sea, tienes que darle la solución, ¿no? Si bien te haces valer de esta cláusula, pero también es importante que tú puedas comunicar a tu acreedor en el tiempo posible que tú vas a restituir de alguna forma, pues, lo perdido, ¿no? De las prestaciones. Bien, ahora nos vamos a remitir al contexto actual. A ver, actualmente, ¿qué está pasando? ¿No? En la actualidad tenemos una, ya no tanto como los meses de marzo, de abril y mayo, estamos frente a suspensión de plazos contractuales, a congelamiento de las prestaciones obligacionales, porque había una imposibilidad de sectores económicos y de personas naturales de cumplir las prestaciones de manera natural, ¿no? Entonces, ante lo cual necesariamente tenemos que también tener en cuenta cómo está el contexto
internacional y regional, ¿no? Recordemos que en Italia, en Alemania y en España, el Estado ha intervenido subsidiando, en algunos casos como los contratos de arrendamiento, y en otros con ciertos beneficios tributarios para que el colapso de la economía pueda ser reducido o el impacto no sea pues tan gravoso. Pero sin embargo, en sede peruana, hubo un proyecto de ley sobre el contrato de arrendamiento que se quedó encarpetado, donde de alguna forma se buscaba que se pueda congelar plazos y tiempos, como pasó en Brasil, pero sin embargo, considero de que los primeros meses, porque las últimas semanas, como que se quiera que la economía se está activando, no de manera perfecta, de manera paulatina, pero marzo, abril y mayo hemos encontrado ciertos temas. El primero es paralización en esos meses absoluto de la economía, salvo las excepciones, dígase actividades de minería, de pesca, pero sin embargo, otras actividades como los negocios de restaurantes, de bares, las tiendas o algunos locales comerciales, ¿no? Que no estaban permitidos por ley, ha mantenido paralizaciones. Y eso implica que durante estos meses no hayan podido tener un flujo de ingresos. Ante lo cual ha habido y sigue manteniéndose una dificultad en la prestación dineraria, ¿ya? En la gran mayoría de casos, la complicación es que no puedes cumplir con el pago de una renta, con el pago de la factura de los abogados, con el pago del servicio de contabilidad, con el pago del servicio de los productos entregados en suministro y en general, ¿no? Hay una gran dificultad en la prestación dineraria. Por otro lado, es importante determinar frente a qué tipo de prestación nos encontramos. Recordemos que no todas las prestaciones de vida son dar suma de dinero, ¿no? Hay prestaciones que dar así, no ser muy amplias. También recordemos que esta dificultad pueda ser temporal. No es que va a implicar que a la presente fecha persista esta dificultad. Verificar en los contratos si existe la cláusula de fuerza mayor y ver cuál es el contexto. Y yo considero que si volvemos a esta cláusula, que es muy amplia, fácilmente se podría interpretar que se podría incluir pandemia, COVID, pero va a depender mucho también del grado de dificultad y del grado de incumplimiento que te haya generado. Los comentábamos al inicio, ¿cuántas empresas están siendo perjudicadas con aplicación de penalidades? ¿Cuántas líneas de crédito han sido detenidas? Recordemos que muchos negocios, muchas empresas funcionan en base a líneas de crédito. Ante muchos impagos, las líneas de crédito se han paralizado. Entonces, solo de manera general, en este contexto contractual, tenemos que analizar si se han suspendido o no las obligaciones y qué tipo de obligaciones. De dar, hacer y no hacer. Si solo son dinerarias o también hay incumplimiento de la contraprestación o de la prestación. Analizar de manera muy fina y precisa si tienes una cláusula de causa fortuito y fuerza mayor y cuáles son sus alcances. No es lo mismo una cláusula para minería que una cláusula para, la industria de alimentos o el transporte de carga, ¿no? Usualmente en ciertos contratos, estas cláusulas guardan un esquema conforme a la naturaleza de la prestación o del contrato que se brinda. Analizar en realidad la gran dificultad. Si yo soy empresa minera y tengo dificultades para pagar a mis subcontratistas, si yo fuera una empresa minera, podría yo alegar
que en 100% ha estado paralizado todo mi negocio y por ende no podría cumplir con las facturas pendientes en favor de mis subcontratistas o mis proveedores. Verificar por cuánto tiempo se suspendió el negocio o el comercio. Obviamente hay empresas que siguen en suspensión de sus comercios. Solo a manera de ejemplo, las universidades están imposibilitadas de hacer clases. Entonces, ¿no? Ante estas posibilidades, obligaciones suspendidas, si carezco una cláusula de caso fortuito fuerza mayor, determinar el tipo de prestación incumplida, que hay dificultad, que hay penalidades, que hay incumplimientos de pago, lo que nos queda también es analizar el contexto de una resolución de contrato, ¿correcto? ¿Qué nos dice el Código Civil peruano? ¿No? Nos habla de la resolución de pleno derecho y la resolución de requerimiento previo. A ver, ¿qué viene a ser la resolución contractual? Viene a ser el acto contractual por el cual la parte perjudicada va a comunicar a su contraparte que ha tomado la decisión de culminar el vínculo contractual, derivado de un incumplimiento del contrato, generado de una incomodidad, una molestia, de una ruptura de la ejecución normal del contrato. La cláusula de resolución puede ser también ampliada por muchas causales, ¿no? En ciertos contratos también se pone la cláusula de deshonestidad, la cláusula de quebrantar buenas prácticas laborales, la cláusula de que si incurres en actos penales o lavado de activos queda sin efecto el contrato. Entonces, es importante determinar primero el diseño de tu cláusula resolutoria, ¿no? Recordemos que la resolución del contrato va a expresar lo que uno no espera, que culmine un contrato. Entonces, si fuera de pleno derecho, la resolución es automática. No tengo que estar, simplemente tengo que mandar una carta comunicando que opera la resolución. Pero si es de requerimiento previo, lo que te dice el Código Civil es que tienes un plazo de 15 días a la contraparte y que la contraparte tenga la posibilidad de poder modificar esta conducta incumplidora, ¿no? Para que de alguna forma pueda reanudar el vínculo contractual. Entonces, la de pleno derecho simplemente opera por decisión unilateral de la parte que resuelve el contrato, la mayoría de veces que es quien mantiene la condición de acreedor. Y por otro lado, la de requerimiento previo es que el acreedor le comunica a su contraparte con un plazo de 15 días para que éste pueda cumplir con la prestación o parte del contrato incumplido, simplemente esperar el plazo para que se resuelva este contrato. Pero, sin embargo, el único remedio contractual que se tiene no es exclusivamente pues, el tema de resolución de pleno derecho por requerimiento previo, ¿no? También tenemos una figura que se llama la excepción de incumplimiento. A ver, acá voy a dar lectura de algunos trataístas que nos tratan de explicar en qué consiste la excepción de incumplimiento. A ver, primero dice, la excepción de incumplimiento es denominada también excepción de contrato no cumplido, o si se prefiere, de inejecución, incumplimiento recíproco o contemporáneamente de suspensión de la prestación. Se trata de una defensa judicial o extrajudicial que puede hacer valer el contratante a quien se le está exigiendo el cumplimiento de una obligación cuando su contraparte no ha cumplido o no está llana a hacerlo, con su obligación correlativa. Punto. Eso nos dice Valenzuela. Siguiente, ¿no? Por parte de Cárdenas, Villarreal y Rebeco. En particular, la excepción se opone o se plantea cuando se produce un incumplimiento recíproco de las obligaciones que emanan
de un contrato bilateral y supone, en opinión de nuestros tribunales, el reconocimiento implícito del incumplimiento de quien alega. ¿Qué vendría a ser? ¿Cuáles vendrían a ser los? A ver, en principio, ¿qué viene a ser la excepción de incumplimiento? Es un remedio contractual en la cual, para algunos, puede ser utilizado por el deudor con buena fe cuando tu contraparte no cumple con el contrato. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Mi empresa se encarga de brindar seguridad con guardias a determinada farmacéutica o fábrica. Si esta empresa me mantiene impago 5 facturas durante 5 meses y yo sigo brindando mi prestación de dar y hacer, que es proveer guardias para que protejan esta fábrica, yo puedo suspender mi prestación, dado que tú no estás cumpliendo con la prestación dineraria. Esto es un remedio contractual de defensa, pero que tiene que tener ciertos requisitos que ya también la Corte Suprema lo ha establecido. Primero, van a ser de contratos que mantengan prestaciones recíprocas. Tiene que haber un incumplimiento de la prestación que le corresponde a tu contraparte. En este caso, el ejemplo que les pongo es, no estás pagando las facturas de contraprestación. Tengo que mandar un requerimiento previo que implique un reclamo, una carta. ¿Sabes qué? Hace 5 meses que no me estás pagando. Es un medio de defensa y tiene que ser aplicado de buena fe. Es un medio de defensa que permite a la parte perjudicada, porque no le están pagando la contraprestación dineraria, suspender la prestación que le corresponde en el contrato, justamente por causa imputable a la contraparte. Entonces, ya para ir pasando para las preguntas, en el contexto actual, ¿cuáles podrían ser las figuras de derecho de contratos que van a estar de manera permanente en discusión, que están siendo por todos aplicadas o que tienen que ser interpretadas? Primero es las cláusulas de resolución de contrato. Analizar en el contrato de arrendamiento, comodato, en el contrato de suministro, en el contrato de locación de servicios, los alcances de mi cláusula de resolución. Es de pleno derecho, requerimiento previo, el grado y la forma del incumplimiento de la prestación. Evaluar si estamos frente realmente a la figura de la excesiva onerosidad, si realmente mi negocio ha sido tan afectado y que el que cumpla con las prestaciones debidas están encareciendo mis operaciones. Por otro lado, analizar si es factible que durante estos meses hemos ingresado a la figura de la lesión. Por otro lado, también analizar si es más razonable que de mutuo acuerdo, o llámese mutuo disenso, deje sin efecto el contrato, sin resarcimiento alguno para las partes. Verificar si sería necesario, ante la falta de pago de 5 meses de mis facturas, planteé la excepción de incumplimiento porque mi contraparte no cumple con el contrato. Bien, antes de pasar a las preguntas, en estos días tenemos que nosotros ir analizando el contrato. ¿Ya? El contrato tiene un esquema. Tienes cláusulas, ya les he estado comentando. Primero, entender el negocio, el objeto del contrato y la naturaleza de tus prestaciones. Ojo, no todas las empresas, no todos los negocios han estado paralizados. Si una empresa que se ha mantenido operando en el mercado durante estos meses no decide pagar deudas, valga la redundancia, dinerarios, no quiere cumplir con prestaciones dinerarias,
no se puede justificar de manera falsa que el COVID ha producido un desmedro en su negocio. Es más, hay empresas que han estado facturando más que antes que en este contexto. El ejemplo simple, ¿no? Las mascarillas, los oxígenos, todo el negocio alimentario, el negocio farmacéutico, el negocio de indumentaria sanitaria se ha disparado de precio. Empresas vinculadas no podrían poder proponer que su negocio ha sufrido graves cambios económicos perjudiciales, ¿no? Es importante conocer el tipo de negocio y la estructura de mi contrato. Por otro lado, analizar si hay penalidades en los contratos. Analizar si tengo la posibilidad de resolución del contrato de pleno derecho o la resolución con requerimiento previo. Entonces, hoy en día ya se están iniciando procesos judiciales y arbitrales, ¿no? La acumulación de facturas impagas, el aprovechamiento indebido de ciertos actores del mercado por aprovechar la coyuntura, eventualmente estaría permitiendo por ahí una figura de la lesión, la excesiva onerosidad, pero lo digo con mucho tino, ¿no? Yo no sé mucho de la idea que en el tema del contrato de arrendamiento pueda ser de pronto pues las figuras más utilizadas, ¿no? No lo descarto, va a depender mucho de cómo se plantee la demanda, pero lo que no tengo duda es que van a empezar a llegar muchos procesos por estos temas. Bien, ahora sí, por favor, voy a empezar a responder las preguntas que me han estado gentilmente comentando. A ver, acá tengo la siguiente. La excesiva onerosidad tiene que ser un desequilibrio de un acontecimiento de hecho o de derecho. Por ejemplo, el estado de emergencia actual. Yo considero que pueden ser de ambos, ¿no? Porque recordemos que el estado de emergencia representa un hecho de fuerza mayor, ¿no? Porque de por sí la generación del COVID no es la que te genera o la que te generó los primeros meses la imposibilidad de operar como empresa o como trabajador. Lo que te generó esa imposibilidad fue el mandato por fuente legal del Estado peruano que determinadas actividades podían operar y la gran mayoría no operaban. Con lo cual, este desequilibrio, primero, nace como un ejercicio de hecho y va a depender de cómo se configura y el Estado, lo hemos podido verificar, lo configuró a través de decretos supremos. A ver, siguiente. La excesiva onerosidad tiene que ser un desequilibrio de un acontecimiento de hecho o de derecho. Bueno, no. A ver, acá tengo otra pregunta. Profesor, en el ejemplo que puso acerca de la cláusula de indemnización, ¿es mejor poner cláusula de indemnización o de resarcimiento? ¿Qué me ayudaría más? Eh, Mire, joven, yo en realidad pienso que es lo mismo, ¿ya? El término de indemnización, resarcimiento, lo que busca es un pago económico porque se causó un daño. Va a depender mucho pues, del estilo que uno tenga, ¿no? Pero a mi criterio mejor sería la palabra indemnización porque es una palabra mucho más común para un juez, para un árbitro, o para que también el contratante lo pueda entender, ¿no? Pero sin embargo, en un contexto de civilistas un poco más cerrado, la palabra pertinente es el resarcimiento. Acá tengo otra pregunta del señor John Espinosa. Si compro un inmueble a un precio muy bajo, sin saber si el descuento llega a cargar una desproporción del 30%, ¿cómo podría tener certeza que no podría accionar la lesión? Mira, en la lesión, sobre todo de compra-venta de propiedades, un elemento muy importante viene a ser la tasación. La tasación de una propiedad, de una casa, siempre son rangos ciertos, ¿no? Pero por otro lado, si lo compras, no podrías eh, eh, estar tranquilo, pues si la otra parte no acciona. Lo único que tienes que esperar que en un plazo de 2 años la otra parte no accione, porque si se le impone a la contraparte una cláusula que renuncie a su derecho de accionar por la lesión, está prohibido, ¿no? Es una
limitación que no está permitida por el Código Civil. A ver, por acá tengo más preguntas. A ver, el señor Gabriel Herrete nos dice, pero las universidades dictan clases virtuales. Bueno, sí, cierto. Cuando yo me refería al tema de las universidades, es que algunas universidades tienen contratos que podrían ser de préstamo, de comodato, o pueden dar en concesión a librerías, cafeterías, fotocopiadoras, y que todo esto les genera renta a las universidades. Entonces, si nos podemos analizar estos negocios que estaban dentro de las universidades, vuelvo a comentar, cafeterías, librerías, fotocopiadoras, restaurantes, otros negocios, obviamente que pues van a estar sin operación y quizás pueden estar en la quiebra, ¿no? Si solo nos remitimos al ejemplo de la Universidad Católica, San Marcos, hay muchos negocios que estaban dentro de estas universidades. Entonces, por obvias razones, estos negocios ya no funcionan y fácilmente hasta el próximo año. Ya, a ver, acá tengo otra, a ver, Sergio dice, eh, si yo a mi arrendador que no paga por más de 2 meses y 15 días, le mando una carta notarial requiriéndole la desocupación y devolución del bien, ¿lo constituyen poseedor precario o no? En base a eso, ¿lo tengo que demandar sí o sí como precario o que puedo demandarlo por resolución de contrato por falta de pago, vencimiento del contrato de arrendamiento? Mira, esta pregunta la vamos a trabajar en la próxima clase, que es un tema mucho más práctico, Sergio, lo reservo para la próxima clase, voy a tomar nota. Ahora tenemos acá otra pregunta de Gabriel Retes. En caso de la resolución del contrato con requerimiento previo, en caso que la norma especial señale que sea por conducto notarial, si no hace, es inválido la resolución. Sí, mira, Gabriel, sobre todo en contratación estatal, la formalidad es muy importante. Si en el contrato está establecido que la resolución tiene que ser notificada por conducto notarial y no se hace, esa resolución es inválida. Hay muchos laudos que establecen, y eso es muy unánime, ¿no? Y recordemos que en la resolución de contratación pública es un traslado de la forma resolutoria del Código Civil. En buena cuenta, mando mi carta notarial, notificada en el domicilio, doy un plazo de 15 días, esos tres elementos me dan la tranquilidad de haber efectuado un acto resolutorio completo. Pero si lo hago fuera de los 15 días, no es por conducto notarial, o lo hago en otro domicilio distinto, te va a caer. Un tribunal te la va a declarar inválida, ineficaz. Y lo mismo pasa con contratos comerciales. Si se ha establecido que tiene que ser esta resolución mediante conducto notarial y no se ha hecho de esta forma por un tema de formalidad, el juzgador o el árbitro lo va a revisar y se va a caer sola. Acá tengo esta otra figura. A ver, sigamos. Guadalupe Cáceres. Doctor, disculpe, ¿en qué se diferencia la penalidad de los intereses moratorios? A ver, mira, la penalidad, señorita Guadalupe, es mucho más amplio, ¿ya? La penalidad viene a ser una sanción económica por el incumplimiento de varias prestaciones del contrato o una de ellas, mientras que la mora es la sanción por el pago, por la demora en el pago de una prestación dineraria.
sea, se podría decir que hay una relación de género a especie, pero la mora expresamente está relacionado al incumplimiento de una obligación dineraria, dar suma de dinero. Si me demoro en pagar la renta, te impute mora. Pero la penalidad también se podría imponer no solo por incumplimiento de una prestación dineraria. ¿Qué pasaría si Juan Pérez incumple con la reserva de confidencialidad sobre un secreto, de una fórmula para preparar la papa a la huancaína o cierta información relevante de índole tributario? Es más amplio. También para el señor Eper Emanuel, estoy tomando su pregunta sobre el tema del alquiler de las oficinas de los abogados. Lo vamos a dejar para la próxima clase, que son temas más prácticos y que lo vamos a estar encaminando. Bien, buenas noches. Si no hay más preguntas, jóvenes, doctores, les agradezco por su tiempo. Ya nos estamos conectando el próximo sábado. Acá estamos tomando nota de sus preguntas sobre los temas de arrendamiento. A ver, déjeme tomar una fotografía también del tema del señor Sergio. Bien, bien jóvenes, doctores, doctoras, muy buenas noches. Nos vemos el próximo sábado. Buenas noches.